es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey.
Buenos días otra vez. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí o no? Vamos, ánimo porque es domingo. Ay, eso qué verdad. Eh, Nada, pues gracias Dios por... Vamos a orar para continuar alabando al Señor con su palabra. Dios, gracias Dios porque nos has permitido estar aquí, papá. Después de esta semana, Dios, donde hemos podido ver tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu benignidad, tus bendiciones, Dios. Y Padre, hoy estamos aquí para adorarte con nuestros labios, Señor, con nuestra voz. Sabemos que no podemos pagarte con nada, Señor, sino lo que hizo tu Hijo en la cruz es más que suficiente, Señor. Así que todo lo que hacemos hoy es por agradecimiento, es por lo bueno que eres, Señor. Porque aún como hemos sido, no nos has consumido, Padre. Y Dios, esperamos tu venida. Queremos verte, Señor. Queremos verte cara a cara, estar contigo. Descansar en tu presencia, Señor. Gozarnos, Padre. Señor, ayúdanos que en esto que estamos, en este caminar, en este mundo, Señor, sigamos experimentando el gozo que tú nos das. Y Padre, en este tiempo tu palabra es suficiente, Señor. Ayúdanos a entenderlas, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre cada uno de nosotros, guiándonos a todo arrepentimiento, Señor, guiándonos a tu amor. Y a través de eso, Señor, poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos en el capítulo 4 de Éxodo. Y obviamente tenemos que recordar un poquito de lo que hemos ido aprendiendo y viendo. Hemos visto demasiada información en estos 3 capítulos. Pero al final, en el capítulo 3 recordamos que pues se encontraba Moisés en el desierto, pastoreando ovejas, nada que ver con lo que estaba haciendo en Egipto. Y en esto de paseando o las ovejas, llegó en el momento en que ve una zarza, Dios lo atrae con un milagro, con una zarza, con fuego, y el milagro es que la zarza no se consumía. Y ahí puedes, si tú estudias un poquito, lees un poquito más, pues puede ser que era relacionada a el pueblo de Israel, que estaba en esclavitud, pero que no se había consumido el pueblo de Israel. Pero ahí estaba, en esclavitud. Vemos que Dios, después de 400 años aproximadamente, Dios no hablaba con nadie, con su pueblo. Y se le presenta a Moisés. Este Moisés tiene un encuentro con Dios. Y a través de que tú tienes un encuentro con Dios, lo que sucede o lo que debería de pasar es que tiene un llamado. ¿Recuerdas lo que vimos en el capítulo 3? Este tiene un llamado, pero le da un propósito a Moisés. Y tiene un propósito para el pueblo de Israel. Y este gran propósito de Moisés, vamos a ver hemos visto parte del capítulo 3 y en este capítulo 4, cómo Moisés rehuía o daba excusas, da varias excusas. Es que yo no sé esto, es que yo no sé aquello. Y sin embargo vemos un Dios tan paciente, un Dios tan amoroso, que yo en esta conversación que tiene Moisés
con Dios yo ya le dije, ya sabes que ya, bótate de aquí, o sea, no quieres nada con Dios, ¿no? Yo así sería, pero Dios no es así. Dios es misericordioso, Dios ama. Y Dios se presenta a Moisés con esa paciencia y diciéndole en todo este tiempo que la gran comisión de ir y sacar al pueblo de Israel. Y le daba varios propósitos, pero Moisés decía, no, es que no esto, no aquello. Así que a través de esto entonces Dios empieza a usar en el capítulo 4 señales milagrosas. Si tienes una Biblia, ahí dice arriba, señales, milagros, eso es lo que viene diciendo en tu Biblia. Entonces en ese contexto, dice el versículo 1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Entonces Dios le había dicho a Moisés, ve y preséntate ante los ancianos y ante el pueblo de Israel y diles que yo te aparecí. Y Moisés dice, sí, pero no me van a creer. ¿Cómo me van a creer? Dame alguna señal, dame algo que pase. Y creo que muchas veces a ti y a nosotros, cuando tú le compartes de Cristo a otra persona, es como, por eso, pero yo tengo un problema, yo necesito una respuesta a mi problema. Y tú le dices, es que la respuesta se llama Jesús. Sí, pero yo necesito que mi problema se resuelva, otra vez lo mismo. Y vemos cómo Tomás, hasta no ver, no creer, y hasta no ver los milagros, mucha gente no cree. Y ahorita estamos aquí todos sentados y creo que somos un milagro de estar aquí sentados un domingo escuchando la palabra de Dios. De quitar muchas actividades o no hacer nada y estar aquí escuchando de su palabra. Entonces Moisés le está diciendo a Dios que le dé, que no le van a entender, que no le van a creer que le ha aparecido Dios. Y creo que yo recuerdo, no sé tú, pero cuando llegas a Cristo no te llenas de duda, decir, ¿será cierto que Dios existe? Sí, Cristo no será un mito más de la historia, porque yo no lo he visto a Jesús. ¿Alguien ha visto a Jesús, a Dios? ¿Alguien lo ha podido ver? No. Pero Moisés está llenando de dudas. Pero al final les está llenando de dudas porque Dios le está dando una tarea específica. Por eso he sido muy insistente y la semana pasada yo les preguntaba, hermanos, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su llamado? Porque Dios te llama, pero también te tiene un propósito en el cual te ha llamado. Y creo que estamos a veces perdiendo mucho el tiempo en cosas temporales y no estamos ocupándonos de las cosas eternas del Señor. Porque te llenas de dudas, porque crees que por tu situación en la que estás viviendo. Moisés ya tenía una tarea específica. ¿Y cuál es tu tarea específica? Todos estamos aquí sentados, hermanos. Claro, a lo mejor no sé qué te está llamando a hacer Dios. A lo mejor no te ha llamado a hacer. Yo dudo mucho que Dios te haya llamado y no te haya dado un propósito. De perdido de hablar de las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es un propósito. De todo cristiano, no nomás del pastor ni de los que sirven en una iglesia. Pero te llenas de dudas. Pero también cómo respondes tú al llamado que Dios te ha hablado. Y a veces con un ejemplo es que no damos testimonios, hermanos. No estamos dando testimonio de lo que creemos. Nos llenamos de tantas cosas temporales y banales que al final no damos testimonio. No dudes, yo te animo.
Esta también a veces es como la predicación y varias así personas me dicen, no, puras pedradas con usted cada domingo. Digo, no, bro, pues es la Biblia. Y, y no hacemos nada. Y vamos a ver más adelante que hasta cierto punto Dios no nos necesita. Pero es un privilegio el poder hablar en su nombre, ser esos embajadores. Aquí está Moisés lleno de dudas y no sabe, y bueno, pues, ok, dame una señal porque no me van a creer. Claro, Moisés tenía traumas, hermanos, tenía un poquito de traumas de lo que había pasado hace 40 años, ¿recuerdas? Que quiso salvar a un hebreo, mata a un egipcio, al día siguiente ve discutiendo dos hebreos, habla con ellos y dices, ¿tú qué te metes? Tú eres un asesino. ¿Te crees Dios o qué? Y tenía cierta incredulidad de Moisés. Chécate, vete tú ahí, hay que vernos ahí. No podemos centrarnos en hablar de Moisés. Esa Moisés ya ni la riega. Cómo es armado, que no está viendo la zarza, que no está viendo cómo Dios se le muestra, cómo no está viendo que Dios está siendo paciente y le está dando palabra, tiene un encuentro con Dios y aún así él dice, no me van a creer. No te llenes de dudas. Veo a Cristo cuando tenía que ir a la cruz. Él no se llenó de dudas. Él estaba segurísimo de lo que tenía que hacer. El propósito por el cual Dios lo había llamado a Moisés. Y le estaba diciendo, hermanos, tengo que ir a la cruz, tengo que morir por ustedes. Y ese momento que me encanta, me gusta ese momento en el que Jesús ora con el Padre y dice, Señor, si es posible que esta copa pase, por favor. Hermanos, dar testimonio de lo que creemos es un llamado. Somos esas Biblias caminando, somos esas cartas abiertas de Dios para la gente. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Con qué vas a caminar con todo esto? Entonces, ok, Moisés dice aquí, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Ya tenía ahí tenía un trauma o algo que recordaba a Moisés, que decía, no me van a creer ni me van a oír mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y fíjate, vámonos al versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Qué observas ahí? ¿Qué observas en tu Biblia? Moisés ya no tenía nada, hermanos. Moisés era un simple cuidador de ovejas, era un simple pastor. No tenía nada más que una vara. Y lo que yo recuerdo con este versículo es que primero en este va a empezar Dios a darle un poder a Moisés. Le va a dar un poder. Pero Dios usa una vara. Entonces eso me llama o me dice que Dios va a usar cualquier cosa para Él hacer milagros. Ay, pastor, es que yo no sé tanta Biblia, pastor. Pastor, yo no sé hacer esto, pastor, yo no sé aquello. Pero Dios va a usar una simple vara que ni siquiera la compró Moisés. O sea, en el campo la agarró y esta vara está buena. Y con esa andaba. Entonces, ¿Dios qué hace? Usa una vara. Tú y yo somos ese milagro, hermanos. Tú eres esa vara, algo insignificante. Algo que para el mundo podríamos ser insignificantes. Para Dios eres muy significante. Algo que Dios no... Algo que tú ves una vara y dices, pues, ¿una vara qué? Hasta la pateas, ¿no? O la tiras a la basura. No, Dios te toma y te va a usar en ese aspecto.
Dios va a usar a personas. ¿Por qué no? ¿Te has preguntado que por qué a Moisés Dios no lo usó cuando estaba en el cetro, cuando era el hijo de Faraón, cuando tenía todos los privilegios, cuando era hijo del Faraón, cuando tenía poder Moisés? Dios no lo usó en ese momento. Dios no usó el cetro en el que estaba Moisés, usó cuando tenía solamente una vara, una insignificante vara. ¿Recuerdas a Jesús? Tú tienes que estar viendo el Antiguo Testamento y tienes que buscar a Jesús o ver a Jesús. Y recuerdas a Jesús cuando tenía que alimentar a las 5,000 personas. ¿Recuerdas que usó 3 panes? ¿Y en qué los convirtió? Cestas de pescado, de peces, cestas de panes. ¿Por qué tienes duda de lo que Dios tiene que hacer contigo? ¿Por qué estamos tan perezosos? ¿Por qué estamos tan perdidos en este mundo? Claro, y vuelvo al punto, Dios no te necesita, pero Dios quiere glorificarte. Tenemos que acomodarnos a lo que va a pasar en la eternidad. Entonces Moisés le respondió y le dice que solamente tenía una vara. Con una vara, hermanos, imagínate, con una vara va a abrir el mar Rojo. Ahora, aclaro, la vara no tiene poder, hermanos. Ni Moisés tenía poder, hermanos. Dios es el que estaba manifestándose a través de una insignificante vara. Es como decir, la semana que entra voy a vender la vara extraída del pueblo de Israel. No, o sea, eso no sirve. Dios estaba mostrándose a través de una vara. Y con esa vara también le pegó una piedra y ¿qué salió? Agua. Y él dijo, el versículo 3, échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de esa culebra. Imagínate ahorita una serpiente aquí. Entonces dijo Moisés, en el versículo 4, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. O sea, ¿viste cómo? Yo observo aquí como la obediencia de Moisés. Sí sabemos que Moisés decía como, no, es que no me van a creer, dice, ¿no? Pero Dios le dice, a ver, tiene la vara así, aviéntala, la aventó. Y ahí andaba dándose un tiro con la serpiente, y con la culebra. Y le dice Dios, ahora imagínate, agarrar la culebra, a la serpiente ahora por la cola. Qué valor de Moisés, ¿no? Yo no lo haría. Si vemos una cucaracha y ¡ay! Ahí andamos todos gritando, ¿no? Una chivilla y andamos de que nos va a picar, no sé. Y más si son voladoras, ¿eh? Aguas con las voladoras. Ya se acordaron de varias experiencias, ¿verdad? Que le caminaron así por la cara. Hermanos, ahora imagínate una víbora, una culebra. Pero Moisés obedeciendo, observa, Moisés obedeciendo, ¿qué valor tenía Moisés? Sí, puedo observar cierto, o sea, Moisés sí estaba creyendo en Dios. Sí él estaba creyendo a Dios. Lo que él no creía es cómo tenía que él ir y hablar. No. Fíjate, la palabra obediencia. Ahora la culebra, si lees un poquito de historia, la culebra para los egipcios representa poder y vida para los egipcios. Fíjate, entonces va a ir con el faraón y le va a decir, mira,
¿Cómo convierto esta culebra? Y al final yo la tomo. ¿Qué mensaje le va a dar Dios a Moisés haciendo este milagro? Y obviamente me tiene que recordar Juan 3, 14 y 15, cuando dice que una serpiente va a tener que ser levantada. Está hablando de Jesús. Jesús al final se tiene que convertir en pecado. En el Edén, ¿quién fue que se le presentó a Eva? Satanás, ¿no? El pecado. Y diciéndole, mira, cómete de ese árbol, no va a pasar nada. Ve tomando nota de estas cosas, porque todo tiene relación con el Antiguo Testamento. Ahora va en el versículo 5. Dice, por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, haciendo esto, van a ver el milagro ellos como tú. Echas una vara y se convierte, y tú la vuelves a tomar y se convierte en vara. Eso es un milagro. Ahora dice el versículo 6. Le dijo además Jehová, mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí la mano estaba llena, estaba leprosa como la nieve. 7. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que había vuelto como la otra carne. Y dice el 9, y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Hermanos, ¿ves cómo Moisés al final de cuentas sí obedece? Pero ¿sabes por qué sí obedece? Lo que pude observar yo aquí es que él obedece en sus capacidades. En las capacidades de él es bien fácil obedecer. Cuando Dios te dice haz algo, en tus capacidades es bien fácil, y si las haces, pues bien fácil, ¿no? Mete la mano, saca la mano. Tenía valor Moisés, tenía valor, porque era un hombre, imagínate, duró 40 años en el desierto cuidando ovejas. No se le aparecerían culebras, no se le aparecerían arañas, tarántulas. Estaba acostumbrado a eso Moisés, ya estaba preparado para eso. Y veo cómo él hacía estas cosas sin ningún problema. Sin ningún problema. Aquí algo, si ves historia, habla de cuando saca la mano, imagínate, llena la mano de... Dice que es lepra, pero en el hebreo la palabra tiene un peso más fuerte. O sea, la mano es más fuerte que un cáncer. O sea, estaba más que podrida, más que fea la mano. Y eso simboliza el pecado. Cuando la vuelve a meter y sale ya normal, como de carne, como la otra, como la redención. Dios viene a darnos esa redención, esa libertad. Pero me llamó mucho la atención la palabra obedecer. Y haría la pregunta, hermanos, ¿estás obedeciendo al Señor? ¿Estamos obedeciendo a Dios en lo mínimo que nos ha pedido? En lo mínimo que Dios te dice, haz esto, Israel. ¿Lo estoy obedeciendo? Observo también que esta mano contaminada, así estabas tú y yo, así estábamos tú y yo contaminados. Cuando vamos a Dios, esa contaminación Dios la quita y nos purifica. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que nos puede purificar? La palabra de Dios. Pero no la estamos, no sé, no vivo con, no sé de ti, pero no la estamos leyendo muchas veces. No hacemos ni un devocional, no meditamos en su palabra, no nos limpiamos de su palabra.
Y me encanta cómo en estos dos ejemplos, en estas tres señales que está dando Dios aquí a Moisés, tiene que haber un patrón bien importante. Para que tú puedas compartir la palabra de Dios, primero tú mismo tienes que vivir esa palabra. Y Moisés está viviendo los milagros, lo está viendo él primeramente, para que pueda ir y hablarle a otras personas. Mientras no. Pero las dudas le estorbaban a Moisés. Por eso es las señales que Dios le estaba mostrando a Moisés. Y es importante que nosotros, antes de compartir la palabra, primero nosotros vivamos esa experiencia con Dios para poder hablar con otras personas. Y aquí está Dios mostrándole estas señales. Ya si te metes más en teología, podamos hablar que esta agua es como el juicio de Dios, como la segunda venida de Dios. Recuerda, hay un versículo que me gusta mucho en Juan 1:11. Dice que a lo suyo vino. ¿Y qué pasa? Los suyos no le reconocieron. Esas 5,000 personas que les dio de comer, esas personas que Dios sanó, esas personas, esos milagros que ves en Juan, que vemos en Hechos, al final, esas donde estaban en la cruz. A lo suyo vino, mas los suyos no le reconocieron. No seamos así, hermanos. Tenemos salud, los que tienen salud. Tenemos vista, tenemos oído, tenemos piernas, aunque nos truenen, ya caminamos ahorita a los 40 y nos truenan las rodillas. Ay. Pero no estamos haciendo el llamado que Dios nos puso. Estamos más preocupados por qué vamos a hacer mañana que por qué es lo que tengo que hacer para el Señor. En 1 año, en 5 años, en 20 años, en 100 años, nadie se va a acordar de ti. Y lo vimos con José. Ya nadie se acordaba de José. Y José hizo grandes cosas para Egipto. Y ya nadie se acordaba de José. Y dice el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién te dio la boca? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Cuarta objeción de Moisés. Hermanos, el estar yo aquí arriba es pura gracia. No sé. Porque si a mí me preguntas, Israel, ¿qué puedes hacer para Dios? Me gustaría hacer negocios, o me gustaría hacer otra cosa, menos predicar. Pero Dios me pone en una posición en la cual no dependo de mis fuerzas, no dependo de mi intelecto. Y así tú tienes que ponerte a analizar. ¿Qué te va a poner a hacer Dios en algo que tú no puedas hacer? Porque cuando te ponga algo que hacer Dios, vas a decir esto: no, pues yo no sé hablar en público. Yo no sé orar, hermano, pastor, yo no sé orar. A mí no me ponga a orar, ¿eh? ¿Y qué crees que hace Israel? No, ponte a orar ahora con más razón. ¿A qué me decías? ¿Por qué es eso, hermanos? Dios nos va a poner en una posición en la que no seamos suficientes, autosuficientes. Qué chido sería, ¿verdad?
Porque dice su palabra que en nuestra debilidad Él se va a perfeccionar. Qué raro, porque cuando leo esto y leo en Hechos, Esteban decía que Moisés era un hombre preparado y culto, con mucha sabiduría. Y cuando Dios le dice, ve y habla al pueblo de Israel, Moisés dice, ah, caray, eso sí no. No, Dios, ahí no. Lo que quieras, Dios, lo que quieras menos esto, Dios, ¿sí o no? ¿Mm? Yo veo eso, hermanos. Dios te va a poner en algo que no seas hábil. Para Él glorifica. Porque cuando tú eres hábil en eso, el que se quiere vanagloriar a veces es uno, ¿sí o no? No, gracias a mí. No, pues es que yo lo hice, hermano. No, Moisés, no. Dios te va a llevar a un lugar, a un punto en el cual tú tengo que perdonar a esta persona. Yeah. Tengo que desprenderme de esto. Sí. Pero, hermanos, recordemos, cuando Jesús va a la cruz, antes de ir a la cruz, dice, hermanos, les voy a dejar a quién, a un consolador. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Y Él va a hablar las palabras que yo quiero que hables. Mateo 10, 19 y 20, apúntalo. Cuando manda a los 12, ¿recuerdas? A los 12 discípulos los manda. ¿Y qué vamos a decir? No se preocupen. El Espíritu Santo se va a encargar. Por eso es bien importante, hermanos, que cuando vas a hablar con alguien, con hermanos, hijos, tíos, con lo que tú quieras, es Espíritu Santo, lléname. Pero sí, hermanos, pero si nos vamos más atrás, lo único que escuchaste de la Biblia fue el domingo pasado. Y en la semana ya nada. Al Espíritu Santo hay que llenarlo. Que su copa esté rebosando de tu palabra. Que lo único que estemos hablando sea de la palabra de Dios. Y fallamos, me considero. Fallamos y no hablamos de la palabra de Dios. Ahora, entonces, en el versículo 12 dice, ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y eso me recordó al Espíritu Santo. Dios va a hablar. Por eso en Calvary leemos la Biblia, verso a verso, para que Dios nos enseñe todo el consejo de Dios y poder ampliar nuestro conocimiento y lo apliquemos. Y luego vemos el discipulado. Y el discipulado que estamos ahorita es, a fuerzas te tienes que aprender los versículos. Es que yo no sé. Pues te tienes que aprender los versículos. Así es. Y él dijo al Señor, versículo 13, ay Señor, vemos a Moisés, pero veámonos tú y yo en esa foto. Ay Señor, te ruego por medio del que debes de enviar. Fíjate el 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Te imaginas a Dios enojado? O sea, yo ya estuviera... A ver, ¿sabes qué, Edgar? Tú ya quítate. A ver, deja voy yo. ¿No? Yo sí sería. Pero Dios no es así, hermanos. Tiene tanta paciencia con nosotros. Tanta misericordia, tanta gracia. A ver, no, un ejemplo, ¿va? A ver, Edgar. Vamos a orar, brother. Tú puedes en Cristo. Ahora sí aplica todo lo puedo en Cristo que me fortalece, brother. No vas a hablar tú, va a hablar Él.
Prepárate, estudia la Biblia, para que cuando llegue el momento de la prueba, vengan esos versículos y digas, esto no es lo que Dios quiere. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Pero fíjate cómo, yo observé algo en esto. Porque dice el mismo 14, y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita? Y que él habla bien y que aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras que yo estaré en tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis que hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. En estos versículos, hermanos, yo observé esto, que hay una voluntad permisiva de Dios. La voluntad de Dios era que Moisés fuera y Moisés hablara, y lo preparó y le dijo, mira, vas a hacer esta señal, este milagro, y vas a hacer esta otra señal, pero tú vas a hablar, Moisés. Y me dice, no, es que yo no, mejor, ¿por qué no mejor le decimos a un hermano? Y yo voy con él. Y está haciendo la voluntad permisiva de Dios. Hay cosas que Dios dice, ándale, o sea, Dios nos dice, váyanse por aquí, hermanos. Bueno, pero si agarro la Cuauhtémoc, llego más rápido, Dios. O no tengo carro, mejor me voy por acá. Y como que Dios nos dice, dale. Dios va a conceder a lo mejor eso que estás orando. Que no es la voluntad. Tú sabes que hay, hoy hermanos, los que estamos en Calvary, sabemos que hay cosas que dices, esta no es la voluntad de Dios. Pero dame chance, Dios. Deja nomás avéntame estas cosas. Y la haces y te sale y al final es como Dios diciéndote, dale pues, ándale pues, dale Israel, así le quieres hacer. ¿Y a dónde voy con esto, hermanos? Porque hay cosas tan sencillas que Dios nos llamó a hacer que no estamos haciendo. Y Dios está diciéndole, bueno, porque vamos a leer más adelante este Aarón, al cual Dios le dice, ok, ahí está Aarón, él sí habla bonito, él sí es elocuente, él hizo un Toastmaster y habla muy bien. Pero hermanos, vamos a leer más adelante en Éxodo cómo le estorbó Aarón a Moisés. Le estorbó cuando está hablando Moisés con Dios y regresa, ya tenía Aarón un becerro de oro. Te va a estorbar no hacer la voluntad de Dios, creyendo que es más fácil para ti hacerlo de otra manera. Hay cosas que Dios nos permite hacer, pero al final no es la voluntad de Dios. Piensa en eso. ¿Qué hasta ahorita has hecho y no ha sido la voluntad de Dios? Y es cuando decimos, hay consecuencias. Y son muy fuertes las consecuencias, hermanos. Son duras. Aquí hay muchos jóvenes, gracias a Dios, que están haciendo su santa voluntad. Y uno les dice, hermanos, ya pasé por ahí, mira, Dios dice esto, vas a empezar el ceremonial. Otra vez lo mismo, papá. Otra vez lo mismo, mamá. Es que mira, tú ya estás viejo. Voluntad permisiva. ¿Y por qué te has llegado
a pensar por qué estás donde está, por qué estamos o por qué llegamos a una situación en la cual dices tú, ay, ya estoy hasta acá. Ya no puedo más, Señor. Y queremos que Dios nos quite nuestras consecuencias. Como en este caso Moisés, como Aarón le estorbó muchísimo. Todo por no quererlo hacer, todo como no quererlo hacer con su buena voluntad. Hermanos, la voluntad de Dios duele. Estamos viendo en el discipulado el madurar en Cristo, ¿sabes? La madurez no te la dan los años. La madurez no te la dan las circunstancias. La madurez nos lleva a estar escuchando su palabra, leyéndola. Pero la madurez se aplica cuando la tienes que aplicar, cuando realmente la practicas. Es cuando creces. Y ahí está Moisés. Y él hablará por ti. Moisés está haciendo la función de Dios. No es Dios. No es Dios, pero está haciendo la función. Es como decirle a una persona, él es policía, pero no se llama policía, ¿verdad? Tiene su nombre, refugio, pero hace la función de policía. Y Moisés está haciendo la función de Dios. Escucha a Dios, esta es la teocracia, y Dios hablaba al pueblo. Ahora va a hablar a Moisés, a Aarón, y Aarón va a hablar de parte de Dios. Algo que vamos a ir descubriendo la semana que entra y profundizando más, porque ahora sí, en el versículo 18, dice, así se fue Moisés, con esa voluntad permisiva. Ándale pues, ve así. Y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, me encanta, ve en paz. O sea, le da la bendición Jetro. Dios te bendiga. Dijo del 19, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Dios dando la instrucción. Siempre Dios anticipándose las cosas, llamando a Moisés que ahora vaya a Egipto, reiterando su llamado, reiterando la actividad que tenía que hacer. Pero cuando Dios llama, hermanos, ya está la mesa servida, porque se ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban matarte. Cuando Dios llama, no hay puerta que se cierre. Ninguna puerta la va a cerrar. Entonces Moisés tomó a su mujer, ojo hermanos, no se fue solo, tomó a su mujer, a sus hijos, y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Subraya eso, hermano. Tomó también Moisés, ya no era su vara. ¿Qué era? La vara de Dios en su mano. Lo único que tenía Moisés era valioso para él era una vara. ¿Y qué pasa? Se la entrega a Dios. Dices, es tuya. Ya no es mía. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano. Pero yo endureceré el corazón, de modo que no te dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel, mi hijo, mi primogénito. Bueno, aquí recuerda algo bien importante. Cuando las primeras veces que va Moisés con Faraón, el mismo Faraón ya tenía endurecido su corazón. Hasta la quinta o sexta plaga es cuando Dios ahora sí endurece el corazón de Faraón. Mientras antes no. El mismo Faraón era renuente a lo que querían hacer. Y aconteció que en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Dices tú, órale.
O somos o no somos, Dios. O sea, ¿por qué me quieres matar? Y creo que el 25 nos da la respuesta por qué Dios intentó hacer algo con Moisés. Porque dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres esposo de sangre. Y así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, ¿acaso de la circuncisión? Hermanos, creo que para hacer un llamado para Dios, tenemos que estar a cuentas con Dios. Tenemos que estar arrepentidos para con el Señor. Tenemos que estar limpios de corazón. Claro, tenemos un cuerpo carnal que nos gusta deleitarnos en la carne, nos gusta vivir de una manera. Pero para servir al Señor necesitamos buscar esa santidad para con Él, constantemente. Y Dios se le presenta a Moisés, no has arreglado todo. Yo creo que Moisés, cuando nació su hijo, en su tiempo, yo creo que él lo quiso circuncidar. Era una tradición hebrea, que significa quitar pecado. Pero como Moisés, yo pienso que estaba como todavía con sus problemas de que no, pues, ¿qué hago aquí en el desierto? Le puso su hijo el nombre de Gerson. Nada que ver. Y yo creo que le dijo a la esposa, oye, hay que circuncidar. No, yo no lo quiero. Las esposas, ¿no? No, yo no creo en eso. Bueno, está bien. Y lo permitió él. Pero al final Dios dice, no, haz las cosas bien, así. Ya analizaremos la siguiente semana más esto, hermanos. Nomás quiero terminar aquí. Y dice el 27, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Todo está pasando como Dios dijo que tenía que pasar. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos, a los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que habían visto su aflicción, ¿qué pasó? Se inclinaban y adoraron. ¡Wow! Venimos el domingo en la mañana y venimos y levantamos nuestras manos y adoramos por esto, hermanos. Porque ha venido Jesucristo a liberarnos, a sacarnos de toda esclavitud, de todos malos pensamientos, de todos traumas, de todas drogas, alcohol, de todas las cosas. Dios dio a su único hijo para liberarnos, para esa redención. Pero a veces lo hacemos equivocadamente, hermanos. Hace poquito, ayer, fui a una farmacia y ya ven que ahorita viene la alergia, ¿no? Entonces fui a comprar un Montelukas. Y el de la farmacia me dice, ¿usted cree que, no sé si me conozca, pero me dice, ¿usted cree que, qué haría usted? Y yo así como que, yo ya cóbrame, ya me quiero ir. Al lado de mi casa están haciendo brujería. ¿Qué onda con estos, no? O sea, ¿sabe quién soy yo o qué? Al lado de mi casa están haciendo brujería y estoy intranquilo. No sé qué hacer. Y me dice, ya fue el padre y ya echó agua bendita, pero aún sigue. Ya fueron a hacer como a orar por las paredes. Y ¿cómo puedo yo combatir eso? Y así como, hay que hacer un exorcismo, ¿no es cierto? Dije, hermano, digo, no sé, y solamente recuerdo el Gadareno,
que es algo que mucho predico cuando voy a los centros de rehabilitación. Cuando Jesús llega, los espíritus se les someten ante Dios. Entonces, lo primero que tienes que hacer es que realmente Jesús viva en tu corazón. Si vive, dije, no creo, porque no tienes paz. No tienes paz. Dios nos da paz en un lugar de tinieblas. Somos luz en un lugar oscuro. Realmente necesitas rendirte al Señor, entregar tu vida al Señor, no nomás por decir la frase. Y créeme que cuando tú entregues y sepas a quién le perteneces, de parte de quién estás, vas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese gadareno, cuando lo ve, los espíritus le dicen, no nos mandes, déjanos irnos con los cerdos. Y Jesús no hace ninguna faramaya, hermano. Simplemente digan, vaya. Es el mismo Jesús de hace 2000 años, ¿eh? Es el mismo poder. Y se van los cerdos y los cerdos al final se tiran al desfiladero. ¿Y qué está el gadareno? Quieto y tranquilo. Necesitas, le dije, cuando realmente sepas que eres hijo de Dios, vas a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero hay voluntades permisivas, que las que tú dices, ¡ay! Pero aún Dios teniendo el control. Le dije, ponte a leer, Juan, lee tu Biblia. Es que cuando están pasando cosas raras, leo el Salmo 90, sí, pero no es como, no es así como el aventarte el Padre Nuestro 100 veces. No es un jame, 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 jai, y los voy a tirar. No es así, hermano. Realmente experimenta la vida en Cristo. Y entiendas esa paz. Porque a nosotros, a lo mejor tú no estás viviendo lo de Él, un espíritu. Tal vez no. Pero a lo mejor si estás viviendo una circunstancia complicada en tu vida, que no sabes ya qué hacer, que no está, que tú ya hiciste humanamente lo posible, pero ya no está en tus manos el brother. Y es cuando empieza a escuchar y vienen los versículos y dice su... Oye, pero te estás muriendo. Sí, pero hay una eternidad en los cielos. Ya estoy cansado de luchar, ya estoy cansado de esta enfermedad. Oye, pero es que... Sí, ya sé, pero Dios está en control. Oye, pero su palabra es suficiente. Hermanos, cada vez que vamos a la Biblia tenemos que buscar la voluntad de Dios. Y cuando la sepas, aplícala. Y como dice un salmo, espera en Dios. Porque aún, ¿qué dice? He de alabarlo. Alábale al Señor. Cuando dice, termino con esto, yo soy el que soy. ¿Recuerdas que decía en Moisés? Yo soy el que soy. ¿Qué es para ti? Eso quiere decir que Dios para ti es lo que necesitas. Si necesitas amor, yo soy, dice Dios. Si necesitas prosperidad, yo soy. Pero tú quieres prosperidad abundante, pero la prosperidad te la va a dar Dios conforme a su voluntad. Porque si está en tus manos, te vas a cansar. Yo soy tu ayudador. Yo soy tu Dios. Yo soy tu guía. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
yo soy el que soy. Realmente que Dios sea tu Dios y caminemos como ahorita, como Moisés. Y que en nuestras debilidades Dios se glorifique. Dios sea más grande que tú. Deja de ser tu Dios, en resumidas